Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Impacto Social. Y el día de hoy les recuerdo que estamos en vivo desde la Ciudad de México, como cada miércoles, por supuesto. Y el día de hoy, pues, por supuesto que estamos de manteles largos, porque ya saben ustedes que siempre tener un abogado en casa es tener los manteles largos. Y es un tema que precisamente a usted que me está viendo en este momento le va a fascinar, porque el día de hoy vamos a hablar de la regularización de inmuebles. Escuche usted bien, a través y por vía de la prescripción positiva o usucapión. ¡Guau! ¿Qué es todo esto? Seguramente usted no está entendiendo de lo que le estoy hablando, pero para eso tenemos a los licenciados que vienen a hablar justamente de este tema y seguramente usted en algún punto se va a identificar con alguno de sus inmuebles o de algún familiar y le va a poder dar toda la asesoría. Y entonces el día de hoy recibamos como se merece a la licenciada Laura Olivares Crisanto y al licenciado Víctor Manuel Durán Castellanos. Licenciados, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Arlene. Muchas gracias por permitirnos entablar esta plática contigo en este espacio tan importante. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de platicar sobre este tema que a todos nos debe de interesar, ya que la regularización de un inmueble se trata de regularizar tu patrimonio, proteger tu patrimonio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido que se te complica alguna situación porque tu inmueble no está inscrito en el registro público? ¿Qué significa regularizar un inmueble? Bueno, Justamente ujú, eso es lo que yo les iba a decir a las personas que nos están escuchando en este momento, que no siempre el lugar en donde viven está regularizado. Muchas veces fue heredado o muchas veces simplemente acabamos viviendo ahí, pero para que la gente nos entienda un poquito más de lo que los abogados entendemos un poco más a profundidad, primero me gustaría que les dijeras a las personas que nos están viendo ¿qué es cuando está en qué momento es cuando un inmueble está totalmente, irregularizado, totalmente no en orden, y la gente ni enterada, ni saben? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu inmueble está irregular o simplemente no aparece en ningún lado, que era de la bisabuela, de la bisabuela, de la bisabuela, y ahí has vivido desde que naciste, pero, pues, ya lo quieres vender? Y cuando lo quieres vender, te das cuenta que no lo puedes vender y que ni es tuyo, porque pasa. Entonces, más o menos, explícale a las personas que nos están escuchando para entrar en contexto después. Ustedes pueden explicarle a las personas qué es cuando nuestro inmueble está irregular. ok. Fíjate que para hablar de la regularización de un inmueble, debemos de precisamente enfocarnos en el registro público. El registro público sirve para darle publicidad al dominio que tienes de posesión sobre un inmueble o la propiedad que tienes sobre el mismo. ¿Qué significa esto? Imagínate tú que estás sin identificación, sin un acta de nacimiento, sin un CURP, sin un INE. Entonces, imagínate eso en un inmueble que no tiene escritura, no tiene predial, no tiene traslado de dominio. Eso significa que el inmueble está irregular. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para que se regularice este inmueble? Vamos a hacer una inmatriculación, ya sea vía judicial o vía administrativa, en el cual la resolución va a ser que el registrador nos inscriba como principal tema la posesión del inmueble. Ya en determinado momento, la ley dice que podrás pedir la titularidad o que se te declare como dueño, no solo como poseedor. En primer término es eso, ¿no? Inscribir la posesión del inmueble. Este, digamos que sería el primer paso. Claro. Este es el primer paso que se debe seguir. Ahora, para todas las personas que no entienden esta parte de jurídica y este argot jurídico que se está utilizando en este programa, más o menos explícales qué significa matriculación y a través de qué se lleva. Yo estoy entendiendo que a través de un juicio, pero ¿qué es la matriculación? La inmatriculación Inma- La inmatriculación es cuando tu predio no tiene matrícula en el registro público. No existes. No existe.
Para la vida judicial no existe el bien inmueble. Para que empecemos a darle vida judicial, necesitamos tramitar el predial, el traslado de dominio y decirle al juez que tú tienes la posesión de ese inmueble. El juez va a ordenar al registrador que se inscriba en primer término la posesión que detentas sobre el bien inmueble. Una pregunta, porque seguramente las personas que nos están escuchando se lo van a preguntar también. ¿A nombre de quién queda este trámite o juicio? ¿Al que lo, digamos, inicia o a la persona que era la dueña original? No, el trámite lo hace la persona que detenta la posesión. Yo vivo ¿Sale? en esta casa, Ujú. yo vivo en esta casa desde hace 5 años, vamos a poner ese término, pero ¿qué creen? Que ya quiero yo poner mi casa, esta casa, a mi nombre. Y resulta que, pues, yo me metí porque la vi vacía. Pues, es que yo Ok. la vi vacía, y entonces yo quiero vivir aquí. Nadie me dijo nada. Pero Sí, ya me di cuenta que no existe en el registro público de la propiedad. Yo ya vi, ya busqué, ya contraté un abogado y ya me dijo que no existe esta propiedad, pero es mía. Yo ya llevo aquí 5 años. ok. ¿Qué se hace en esos casos? Para eso vas a hacer valer la inmatriculación y vas a inscribir los derechos posesorios que tienes sobre ese inmueble. Entonces ya la hice, porque entonces yo, como yo lo estoy tramitando, ya esos derechos posesorios ya son míos. Claro. Va. Ya, okey, lleven la cuenta porque este solo es el primer trámite, ¿okey? Okey, Es ¿cuál es? importante Ajá, también aclarar que la inmatriculación únicamente se inscribe la posesión. Ahí no se inscribe que estás en calidad nada, de dueño. en calidad de nada, solo Ahí, estás validando que vives ahí. exactamente. Exacto, ojo. Tiene que pasar, para que tú seas ya dueño, tienen que pasar 5 años para hacer una A prescripción. partir de la inscripción de posesión, a partir del reconocimiento de posesión. Claro, O sea que los 5 años que yo ya he vivido no cuentan mucho. no cuentan. No, pero bueno, de todos modos, yo ahí me voy a quedar. Cuentan a partir de que queda inscrito en el registro público la posesión. Chequen todo eso porque ahorita les vamos a contar algunas historias de terror que por supuesto la gente hace. Y aquí empieza. Sí, nos ha tocado que la gente quiere vender con una inmatriculación. Van a notario, van a la notaría, ya tienen el comprador, el posible Sí, comprador, van a la notaría y no lo pueden hacer. no, ¿Por no qué? está Porque completo. les explica el notario que son poseedores, no son propietarios. Y para ser propietarios tiene que pasar 5 años y hacer una prescripción positiva. Y hay una gran diferencia entre ser poseedor y propietario. Abogada, explíquenos por favor la diferencia entre poseer y que seas de tu propiedad. Sí, así es. Bueno, miren, la principal diferencia, pues, es que cuando eres poseedor únicamente detentas el bien, pero cuando ya eres propietario, pues, ya te consideran, pues, dueño del inmueble, de la propiedad. Aquí, por ejemplo, el tema que hoy venimos a tratar, pues, es la prescripción positiva. ¿Cómo se hace esta prescripción positiva? Pues, ya como lo dijo Arlene, es por medio de un juicio que tú acudes al juez a solicitar que de poseedor pases a ser propietario, ¿sí? Para iniciar este procedimiento, pues el juez te exige que tú reúnas ciertos elementos para acreditarle a él que tú ya de poseedor te convertiste en propietario. Digo, a manera general quisiera mencionar los elementos para acreditar en un juicio. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Justamente todos esos elementos los vamos a ir viendo, como son bastantes, los vamos a ir viendo en el transcurso del programa, Ok. para que la gente, si puede o quiere, vaya anotando lentamente y vayan entendiendo este procedimiento, porque no es fácil de entender. A lo mejor nosotros que somos abogados lo entendemos con mucha velocidad, porque para nosotros eso es muy fácil de detectar y sobre todo identificamos bien el procedimiento, pero las personas que están del otro lado de la cámara se pueden ver en esa problemática y no saber qué hacer. Y les vamos aquí a decir cómo sería el procedimiento y ustedes con toda la confianza, ya saben, pueden recurrir a los abogados aquí presentes, que aparte de que son personas de total confianza, son personas altamente instruidas en esta área. Y entonces, licenciado, estábamos en el primer paso, que es la inmatriculación en el registro público de la propiedad. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo paso?
Sí, mira, como te comentaba hace ratito, una de las cuestiones para regularizar un predio es la inmatriculación. Hay otros, ese es cuando no está Cuando no inscrito no existe. existe registro totalmente valga la redundancia, en el registro público. Ajá. Pero hay ocasiones que sí hay registro, Entonces nos sí hay saltamos ese registro, paso. sí, nos saltamos ese paso. Como tú bien lo dijiste, a la hora de vender, de heredar un inmueble, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque resulta que el bien inmueble donde vives está a nombre de la abuelita o de la bisabuela, ¿no? Me tocó una ocasión que estaba a nombre de la bisabuela, el inmueble. Entonces, para ponerlo a tu nombre, imagínate cuántas sucesiones tuvimos que hacer para poder llegar al titular registrado. Y es muy común ese problema, Sí, muy común, porque muchas personas no tienen dinero para la escrituración, porque se cobra como si estuvieras comprando una casa nueva o como si la casa fuera, la estuvieras apenas comprando, y muchas personas pues carecen de recursos y muchas veces de información, y como no hay nadie que los corra, pues ahí me quedé hasta que me hice abuela y bisabuela y me morí. claro. O sea, son problemas que va dejando uno y entonces este programa justo es para que no les pase. ¿Qué más, abogado? Bueno, entonces, si tú tienes la posesión del inmueble, puedes empezar con un procedimiento judicial que es la prescripción positiva. La prescripción positiva la tramitas ante el juez. Es importante Tiene que señalar, ser positiva. claro. ¿Qué pasa si fuera negativa? ¿No tiene validez? Porque Sí, entiendo y entiéndase que la prescripción son derechos a través del tiempo, pero ¿qué pasa si mi posesión es negativa? Y vamos a ver si ustedes nos pueden aclarar a las personas que nos están viendo en qué consiste la posesión negativa. es que hay prescripción positiva de buena fe y prescripción positiva de mala fe. Sí. Te puedo decir, la prescripción positiva de buena fe consiste en que tú le compraste al titular registral el inmueble. El tracto sucesivo está, que es el contrato de compraventa. Te dio Ujú, la propiedad y la posesión quien está inscrito en el registro público. ujú. Pero si hablamos de una prescripción de mala fe o negativa, estamos hablando de que quien te vendió o te cedió el inmueble no es el titular registral. Ahí ya hay un vicio. Y como hay un vicio, que es subsanable el vicio, pero al final del día es un vicio que existe en el contrato porque no te está vendiendo quién es el titular registral. Debería de haber un tracto sucesivo y como no lo hay, esa es la gran diferencia, ¿no? Ojo, yo creo que esta situación, esto que está, de lo que está hablando el licenciado, yo creo que es más común de lo que creemos, porque muchísimas propiedades, ¿cuántas propiedades hay en la Ciudad de México y en el Estado de México que están en esas condiciones? Sí, hay muchos. Totalmente, muchísimas, muchísimas. Pero además crees que la persona que te vendió o cedió los derechos, pues era la verdadera. Mucha gente, yo he escuchado esta onda de, era de mi abuelo, pero yo te lo cedo. Claro. Y perdóname, ¿tú por qué me lo vas a ceder si no eres el propietario y no tienes nada a tu nombre? Pero es que era de mi abuelo. Yo soy el único heredero porque ya murió mi papá, ya murió mi hermana y yo soy el único heredero. Y ese tipo de trampas las hacen muy común. Este programa justo es para que usted abra los ojos, abogada. Y entonces estábamos viendo justamente estamos desgajando estas inconvenientes y entonces, ¿qué más iría dentro del procedimiento? Sí, bueno, dentro del procedimiento que pide el juez es que tú acredites la causa generadora de la posesión en términos jurídicos, pero el acreditar eso ante un juez, pues no es más que tú acredites en el juicio qué acto jurídico te dio la posesión de ese inmueble. Aquí como acto jurídico podemos entender que puede ser una compraventa, una donación, una cesión de derechos, un legado, o sea, ese motivo por el que tú estás ostentando la posesión del inmueble. Y ese elemento es un elemento que tú tienes que acreditarle al juez, que ese es el motivo por el que tú estás poseyendo ese inmueble en calidad de dueño. Porque Digamos que son los motivos válidos sí, para poseer un inmueble. así es, Ojo, pero entonces, sí.
¿Cuándo serían los no válidos o la parte donde ustedes entrarían, por ejemplo? Sí, bueno, aquí la situación es que el inmueble debe de, aparte de que tiene que ser, la posesión que tú tienes sobre el bien debe de reunir ciertas características y es lo que califica el juez finalmente, ¿no? Eso me encanta, Sí, porque entonces ya no estamos hablando de un terrenito cualquiera sí, o o de de una una posesión posesión así, cualquiera. cualquiera, ¿Qué así es. características es las que observa el Ajá, juez? sí, las características son 4 características que se observan, que es que tú debes de ostentar la posesión en calidad de dueño, de manera pública, pacífica y de manera ininterrumpida, ¿sí? Pública, pacífica, ininterrumpida y Y en calidad de dueño, en calidad de dueño. sí, Es decir, que vivas ahí, pero que no haya, te hayas metido de una manera violenta así es, y que además los demás sepan o se presuma que tú eres que el tú eres el dueño dueño, sí, de esa manera, sí. porque Aquí, por ejemplo, existe un mito, una creencia falsa de un arrendador, ¿no? Que está ocupando el inmueble y que piensa que a lo mejor porque ha tenido en arrendamiento ese 20 años, inmueble sí. 20 años, ya se puede convertir en propietario, no es así, porque ahí estás viviendo en calidad de uso del bien, pero no ostentas la calidad de dueño que te exige el juez para que tú acredites esa situación. Entonces, hay que diferenciar entre la posesión de uso del bien y la Válida, ilegal, ajá. así, y la posesión de calidad de dueño que uno tiene sobre la cosa. Entonces, esas son las cualidades que debe de reunir la posesión. Para que el juez nos tome en cuenta para proceder. Así es. Ajá. Digo, aquí es importante y me gustaría resaltarlo, que la posesión pública se acredita o la prueba reina de esa posesión es la prueba testimonial, ¿sí? O sea, con testigos tú le vas a acreditar al juez que sí, efectivamente, te ostentas como dueño frente a la comunidad, a tu familia o a X circunstancia. Ha pasado en la práctica, por ejemplo, que muchos abogados acuden al juez exhibiendo recibos de agua, de luz, de servicios como internet o teléfono, y dicen, ya tengo yo la publicidad de ser dueño, pero no, o sea, es un documento que sí te puede ayudar a dar publicidad de dueño, pero finalmente la prueba máxima para poder acreditar tu posesión es una prueba testimonial. Personas confiables que vayan y que declaren ante el juez que efectivamente tú tienes esa calidad de dueño sobre el bien y es finalmente o la prueba máxima con la que te pueden calificar tu posesión. Ya vio usted, está tomando nota seguramente, todas las personas que nos están escuchando, tome nota, porque seguramente toda esta situación, en algún punto de su vida, usted va a conocer a alguien que tenga este tipo de problemáticas y bueno, pues para cualquier duda al final o en otro programa, usted le puede preguntar a los abogados, licenciado, ¿qué más? ¿Cuál sería el siguiente procedimiento después de lo que la abogada comenta? Ok, una vez reunidos todos los requisitos de ley, Sí, ya tenemos a de los testigos. procedibilidad, ya, ya reuniste todos los requisitos. Ahora lo que sigue es la resolución del juez. El juez dicta una sentencia donde de poseedor de un inmueble te va a decir que te has convertido en propietario. Una pregunta yo como usuaria, vamos a suponer, ¿cuánto dura este juicio? Más o menos. Bueno, es que ahorita ya está Aproximadamente, difícil saber, ¿verdad? Pero, aproximadamente dura 8 meses. o sea, ni un año No, ni un año. para regularizar este tipo de problemáticas que seguramente usted tiene en casa. Que Pero bueno, no termina ahí el procedimiento. ahí no hasta que se No, ejecute, hasta que se ejecute. ¿Y cómo hasta se que se ejecuta ejecute. esa sentencia? Hay un segundo resolutivo donde el juez ordena la cancelación del asiento registral que tiene del demandado y le dice al registrador que en su lugar ponga a la parte actora como dueño Lo del inscriba. inmueble. Y ahí Inscriba sí esa ya propiedad. puede vender. Ahí sí ya puede ir vender siempre y cuando presentes ante el registro público el traslado de dominio, el predial y estar al corriente de los servicios del agua, porque se tiene que regularizar. Hablar de la regularización del inmueble no solamente es hablar de la escritura,
del título de propiedad, sino también es hablar de todos los impuestos que conlleva a obtener la posesión de un bien inmueble. Y yo tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un extranjero compra un inmueble, pero nunca, pero lo compra a nombre de otra persona? Es más, o sea, creo que de una inmobiliaria, pero nunca logra ponerlo a su nombre. Pues es extranjero y ya ven el tema esto de los derechos. Pero luego tiene un hijo mexicano y ella dice, bueno, pues hay que se le quede el hijo. Pero pues es que esta situación nunca fue, digamos, validada. Esta situación nunca fue dirigida ni judicializada. Y entonces, bueno, el hijo se casa, etcétera, bueno, y se lo vende a otra persona, incluso le da el dinero en dinero efectivo y en especie. ¿Qué pasa con este inmueble que a mis ojos no tiene por qué tener la propiedad la última persona? Bueno, y en todo caso, a lo mejor el hijo puede rescatar la propiedad. ¿Y ustedes creen que uno de estos juicios podría salvarlo, validar su propiedad? Sí, recuerda que hablamos de un procedimiento que no necesariamente te tiene que vender el titular registral. Con que tengas acredites tú la posesión, eh, una posesión de mala fe, estamos hablando que para esa situación necesitamos 10 años, ya no son 5. Ya ve, con esa facilidad usted puede perder su inmueble. Así que ponga mucha atención en lo que hace y no ande prestando y no ande vendiendo así como así y después quiera recuperar porque no lo va a recuperar porque justamente hay de mala fe. Sí, hay de Hay, mala fe. hay situaciones de mala fe que por desgracia sí te pueden arrebatar tu patrimonio de esa manera. Claro, claro, sí, Y la legislación lo esta contempla. situación existe por desgracia. Y bueno, yo antes de irme a un corte rápidamente, quisiera preguntarle a la abogada, ¿hay historias de terror como esta que estamos viendo que ustedes realmente no los hayan podido ayudar porque las cosas están demasiado viciadas? Sí, sí hay ocasiones en las que están demasiado ¿Cómo viciadas en las qué? cosas. Sí. Por ejemplo, hay muchas veces que hasta entre familia o entre hermanos se pelean una misma propiedad, ¿no? Y falsifican documentos y falsifican identificaciones. Entonces, los procedimientos para anular toda esa situación, o sea, se puede hacer, pero los procedimientos son largos. Y Entonces, y costosos. costosos. Entonces, las personas a veces se desesperan y dicen, ya no peleo, y lo dejan, pues, en manos ya de las personas Y que se sobre encuentran. todo si la propiedad no vale tanto dinero, porque luego dices, bueno, me recupero vendiendo la propiedad de todo lo que invertí, pero luego dices, pues creo que salgo tablas, ¿no? Con Sí. el valor de la propiedad. Y bueno, usted no se vaya, quédese donde está, yo voy rapidísimo a un corte. Y estamos de vuelta con estos ejemplos que nos están dando los abogados, que pueden ser casos de terror y en donde usted puede perder su patrimonio. Así que ponga mucho ojo y mucha atención porque es aquí donde usted va a descubrir si tiene los derechos o los está perdiendo. Y seguimos, abogados. Bueno, abogada, me estabas platicando de pues toda esta situación de que no siempre se puede y siempre y en muchas ocasiones puede ser una gran historia de terror que sí Sí, puedes estar perdiendo tu patrimonio o así es. simplemente no te puedas quedar con el que querías quedarte. Sí, así es. Pero bueno, independientemente de que existan historias de terror, pues cabe destacar que también dentro del procedimiento ya una vez hecho, pues nos enfrentamos a cierto tipo de problemas, ¿no? O sea, problemáticas que se presentan durante la tramitación cuando tú quieres hacer las cosas bien
qué problemáticas que hay que resolver. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una de las problemáticas que a menudo se nos presenta es la identidad de un inmueble, porque recordemos que el registro público pues existe desde hace muchos años y, y pues la urbanización del lugar pues ha llegado como a límites extremos de hace a lo mejor 20 o 30, 40 años que se creó el registro público, ¿no? Que tiene más años de haberse creado y esa urbanización, pues, permite que a lo mejor a una calle que no tenía nombre, pues ya se identifique con un nombre de calle, con un número oficial, con un número de manzana, de lote, y pues a veces no aparece así inscrito en el registro público, sino que a lo mejor aparece nada más con cierta denominación el inmueble, y esa es una de las problemáticas, que hay que identificar que el inmueble que tú estás pretendiendo hacerte dueño de él sea efectivamente el que tú estás Luchando, luchando. peleando Así y es. judicializando. Sí. Otra de Ok. las circunstancias, igual que se nos han presentado o problemáticas, es que pues recordemos que hace algunos años mujeres utilizaban el nombre de casadas, De ¿no? casada. De casadas, o Sí. cuando se le fallecía el esposo, pues el viuda. Entonces, si tú vas al registro público y tramitas un documento del inmueble, pues a veces te aparece con el de Durán, el viuda de tal, pero tú acudes a una autoridad, pues entonces ya no hay identidad de la persona a la que tú estás demandando y de la persona que aparece como titular. Sí. Entonces, esa es una de las problemáticas también que nos enfrentamos ¿no? En el día a día. Y no, ya Sí, había también esta onda de que cuando te bautizaban por la iglesia tenías un nombre sí, y en tu registro, en el gobierno, por decir, tenías otro sí. o, O muchas o veces el diferentes. nombre, el simple hecho de llamarte María Magdalena, ¿no? Por ejemplo, nosotros solemos a lo mejor poner Ma Magdalena, Ujú. pero ante la autoridad ya no eres la misma persona. Sí, claro, ¿no? Entonces hay que Cambia. empezar pues por regularizar entonces ahora no el inmueble, sino también la personalidad de la persona que está compareciendo o a la que vas a demandar. Y son trámites extras Extras que que se la gente a presentan. veces no entiende y sienten que el trámite se les está haciendo cada vez más largo, pero es que entendamos que empezaron un trámite eh, en medio de la nada, Sí, donde además tú estabas mal, no estaba tu nombre correcto, donde además no tenías un solo papel y sí hay que tener la paciencia suficiente como para que eh, agotar todos estos trámites, ¿no? Y repito, siempre y cuando la propiedad valga la pena, porque sí me ha tocado ver propiedades que no valen mucho la pena estar peleando porque no es redituable muchas veces, ¿no? sí. Sí, así es. Entonces, digo, también hay problemáticas, por ejemplo, en cuanto a las superficies o colindancias a veces de los inmuebles, ¿no? Que registralmente está registrado una cierta superficie y colindancias que no concuerdan con la realidad. Entonces, debe de coincidir toda esa situación con el juez. Hay formas de acreditar a lo mejor una falta de superficie o las colindancias o lo de los nombres que les decían, hay formas de hacerlo, pero eso conlleva a que el trámite sea un poco más largo, que pues la gente a lo mejor se desespera y pues nosotros como abogados pues cobramos por trámite independiente, ¿no? Oigan, y yo les quiero hacer una pregunta y me Sí, vino a la mente porque no voy a decir el nombre de la famosa, pero sí, todos van a saber qué famosa es, porque su caso salió pues a relucir. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una propiedad totalmente regularizada, bien y todo, en orden, pero que el terreno colindante, ujú, pues como que te lo estás queriendo apropiar y ya lo bardeaste y ya invertiste pues en delimitarlo, ¿no? Bueno, en delimitarlo físicamente, pero resulta además pues que ese terreno pues es federal. Pero, pues, por lo que podemos ver, pues, el gobierno parece ser que o no está enterado o hace caso omiso por estas situaciones, y entonces entiendo y entiéndase, bueno, que esta sí sería una situación de mala fe,
tendrían que pasar los 10 años de mala fe para que realmente esta persona adquiriera ese terreno, o aunque pasaran 100. A ver, ese es un caso que existe, ahí está, o sea, lo dijeron hace poco de una famosa que está haciendo eso. Y bueno, a mí lo único que me gustaría no es balconear a la famosa, sino saber si algún día sí se va a lograr hacer eso, porque es una importante reserva y es federal. Entonces, pues yo ya veo que se dio a la tarea de delimitar el área y entonces, ¿ustedes creen que logre desde su experiencia? ¿Creen que sí va a lograr, eh, digamos, regularizar toda esa superficie a su nombre? O sea, ¿sí creen que se logre? No creo que lo vaya a conseguir. Ojalá porque es federal y es una reserva ecológica importante. Ojalá, pero a ver, explíquenos por qué no se podría. Si colinda con su casa y ya la delimito. Efectivamente. Primero hay que ver si el inmueble está inscrito en el registro público. Si no está inscrito en el registro público, vamos a hacer una inmatriculación. Pero hablemos de que sí está inscrito. Vamos a pensar. ¿A nombre de quién va a estar? De una alcaldía, posiblemente, ¿no? Es que esté a nombre de la alcaldía, porque hay bienes inmuebles que están Pues a nombre es federal. Yo lo único que sé es que es de la alcaldía o de la federación, efectivamente. Entonces el juez, como requisito para tú poder prescribir esa situación, tienes que mandar a llamar al titular registral. Y al mandar a llamar al titular registral, se van a dar cuenta que es la federación y los bienes inmuebles no prescriben de la ¿Vieron? federación. No ¿Ya prescriben. vieron? Ojalá que no, porque sería un atentado terrible hacia nuestra propia nación. Realmente es un Claro. terreno importante y desde luego, corresponde a las faldas federales, aunque no está tan cerca del inmueble federal que está ahí, pero pues finalmente es un terreno federal, ¿no? Y entonces yo espero que sí, eso no se pueda lograr nunca, aunque se hayan dado la tarea de gastar, porque es bastante grande. O sea, imagínate tú bardear 2.500 metros. O sea, es Es una mucho. cantidad importante y entonces, bueno. Y bueno, a mí, yo tengo una duda que quiero hacérselas a los abogados, porque es un caso práctico y seguramente usted tiene alguna historia también del estilo que puedan despejarle los abogados. Les voy a poner un caso súper rápido, hipotético. Es una persona que fallece y deja su testamento a nombre de dos de sus hijos, pero en usufructo a su mamá. Su mamá fallece, pero desde cuando se abre el testamento, pues el hijo heredero dice, pues yo no quiero el bien inmueble, no me interesa lo que me heredó mi papá, no me interesa, así que pues que ahí viva mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, la abuela vive, la hija del dueño, por así decir, el que hereda, pues ahí vive hasta que fallece y demás. Y pues los últimos años esa propiedad pues se ha rentado, dado que la persona que vivía ahí pues ya no podía vivir sola, entonces fue a vivir con unos familiares. Total, se quedó sola la casa. Entonces, bueno, la rentan. Pero, ¿se acuerdan que les dije que había dos herederos? Ujú. Al que le correspondía esa casa no la quiso. Es un chico que dijo, no, yo no quiero la casa. Pero había otra niña heredera que le dejaron otra casa, que ella pues sí se la quedó y dijo, no, yo la que me dejaron sí la quiero. Pero esta casa que tenemos aquí en Comento no la quisieron, en este momento se está rentando, pero pues ya falleció la persona que tenía la posesión. Prácticamente ya nada más ahorita pueden estar esperando a que se termine el contrato de arrendamiento y si es que quieren, porque ¿qué pueden hacer ellos en cuanto a, puedes tú iniciar un juicio de prescripción para obtener el inmueble de manera pues que no enteres a los demás herederos? ¿Se puede? Sí En se, este caso sería usucapión, porque no está en la Ciudad de México, está en otro lugar. ¿Se puede y qué riesgos hay? sí se puede, porque
pero sería un fraude procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un testamento. Entonces, posiblemente se pueda hacer un juicio de prescripción y momentáneamente va a surtir efectos, pero en el momento en el que los herederos o la heredera que queda se dé cuenta de esa situación, puede anular el juicio. Y pues obviamente estaría a su favor porque hay un testamento. Ahora aquí me comentas que uno de los herederos como que hay renuncia, ¿no? Como que dice, yo no quiero nada. Pues hay un Pero procedimiento. no lo hizo legalmente, solo dijo, Ajá, ay, no, no quiero la casa. sí, pero quien esté interesado puede aperturar el juicio testamentario y, Ujú, y se le llama juicio, ¿no? ujú, Él ujú. puede hacer en su momento algún repudio de herencia, Sí, pero acrecenta el, en, en favor de la persona a la que es heredera. Entonces, digamos que ahí la chica que es la otra heredera, pues acrecenta su parte y sigue siendo, pues, de algún momento heredera del inmueble. Y las personas los que se... riesgos, por Ujú, ejemplo, que además de que es un fraude procesal, estamos hablando, y de que sí, te pueden, pues, poner anular. exactamente, una nulidad de actuaciones. Bueno, en este caso, ¿qué sería recomendable? Pues, tomando en cuenta que, una de las personas, pues, ya se llevó, algo parte de la herencia, el niño no la quiere, pero hay, otras personas que pudieran también ser hijos del que heredó sin mencionarlos en la herencia. Hay otros hijos, Ujú. solo que no fueron mencionados en la herencia. Sí, la situación aquí es que hay un testamento. Entonces, en el Ya testamento sé. únicamente se respeta la voluntad del testador. Si él dispuso sus bienes para una persona, se respeta esa situación. Aquí a lo mejor existiría si hay algún otro bien que no está dentro del testamento, pues de ese bien se puede aperturar un juicio intestamentario y ahí entonces sí entran todos los que no fueron mencionados en el testamento. Pero mientras existe el testamento, pues los bienes que están ahí y de los que dispuso, se hace en la voluntad de él y se reparten a las personas que mencionó ahí. ¿Ya vieron? Ujú. No está fácil, no está fácil cuando no se quiere, respetar un testamento, no está fácil cuando hay herederos, no está fácil cuando quieres hacer las cosas mal, Así es. porque, por desgracia, no crean ustedes que regularizar los inmuebles de manera, en donde te asiste el tiempo, necesariamente tiene que ser de manera fraudulenta. Una cosa es que el tiempo te asista y otorgue beneficios y te otorgue derechos, y otra cosa muy distinta que tú quieras utilizar de manera fraudulenta alguna propiedad. Ojo, es distinto, muy diferente. Y Ujú. bueno, pues a los abogados les quería hacer ese comentario porque uno ya lo sabía esa situación y era de terror, pues ya van a como a 5 abogados que se los comento. Porque me gusta que me estén diciendo todo el tiempo: "No, no, y no lo hagas y no lo intentes". O Pero buscas a alguien que te diga sí. quiero un abogado tramposo que me diga: "Vamos a hacerlo", pero no, no es cierto. No es cierto, porque evidentemente es una actividad, es un acto, jurídico muy riesgoso, muy costoso, porque además cuesta y además, ya saben, en mis 5 minutos que me gusta hacer la mala del cuento. Ajá. La mala del cuento, jurídico, pero no, yo sé, siempre se ha sabido eso, que bueno, pues no es, digamos, rescatable una propiedad de esta manera y pues ni modo, se le va a otorgar y se le va a quedar a la persona que, pues, que se le tiene que quedar por Por derecho propio. Y ni modo, bueno, pues estas situaciones así son. Y bueno, a mí me gustaría que los abogados siguieran platicándonos, no de estas historias de terror, sino simplemente, a mí me gusta saber, por ejemplo, de cuando se les atora este tipo de procedimientos, porque ya les dije, una cosa es hacer las cosas conforme a derecho y que te asiste el tiempo y otra cosa hacerlas fraudulentas. ¿Cuántas personas les ha tocado súper fraudulentas que les digan: "Oye, fíjate que me encontré una casa"? Porque yo, ¿qué creen? Yo sí conocía a personas que se dedicaban justamente a ocupar casas que no les pertenecían, esperaban ahí 5, 6 y hasta 10 años, y luego y las medio remodelaban
y las vendían a precio real, después de su juicio. Entonces, a mí sí me tocó ver, por supuesto, yo nunca fui la abogada de estas personas, pero sí conocí abogados que se encargaban de estas situaciones. Y era totalmente, pues, chueco el asunto. Claro. Entonces, ¿a ustedes cuántas personas se les han atravesado que les digan, oye, vi una casa, la quiero de esta manera? Sí, pues digo, sí, en la práctica pues se da mucho y pues obviamente siempre yo creo que estamos expuestos a que se nos presenten ese tipo de personas, Y ¿no? se les explica el riesgo Así que hay es. procesal, ¿no? Ujú. Son riesgos procesales y son cosas que por supuesto, usted no la haga, no lo haga, no lo haga. Usted, Sí. nosotros tal vez como abogados sabemos las repercusiones y sabemos digamos, todo lo erróneo que puede ser el procedimiento y todo, pero usted, por favor, no lo haga. Y bueno, a mí me encantaría que los abogados nos regalaran sus datos para que usted que está del otro lado de la cámara, si gusta contactarlos, ya sabe que son abogados totalmente honestos que le van a sacar su procedimiento posiblemente hasta en 8 meses o menos de un año, ¿no? Claro. Se calcula menos de un año. También ya depende de los procedimientos y los tiempos de las instituciones, como el registro público, a veces es tardadito. Pero bueno, pues aquí están los abogados para cualquier situación de este tipo que se les puede ofrecer. Estamos hablando de alguna recuperación de algún inmueble a través de la usucapión o de la prescripción positiva. Abogado, sus datos, por favor. Sí, mira, les dejo mi número de teléfono, es el 55 35 14 50 70. En ese número me encuentra para cualquier situación o consulta jurídica. Abogada, sus datos. Bueno, Laura Olivares y mi número de teléfono es 55 32 21 1308. Y finalmente, a mí me gustaría preguntarles si, bueno, sobre todo para que lo digan a las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es lo que nunca deberían de hacer los usuarios de este tipo de inmuebles? Para que también a los abogados no se les complique esta situación. ¿Qué es lo que nunca se debe de hacer? Los nunca, díganme 3 nunca. Nunca hagas esto, nunca, 3 nunca. Que dices, no lo hagas nunca, no lo intentes. Además Nunca. de lo que les acabo de decir hace rato, ¿no? Sí, hay, en ocasiones es una familia numerosa, 5 hijos, y dicen los papás, vamos a poner el inmueble, va a ser para los 5, pero vamos a poner el inmueble a nombre de la mayor. Porque aunque sean menores de edad, pueden adquirir un bien inmueble. Entonces nunca lo hagan. Si lo va a hacer para los 5, pongan a los 5 titulares registrales. Es que esos son errores que una copropiedad, uno sí. como papá o mamá puede ir cometiendo a lo largo de su leal saber y entender y errores. ¿Qué más, Sí. abogado? Otro. Bueno, yo otro error, y yo creo que eso lo tenemos muy claro muchas personas, no construir en casas ajenas. Ese punto me encanta porque ¿cuántas personas hay? Oye, ¿puedo construir en tu terreno? ¿Me prestas tu terreno? Es más, te alquilo tu terreno, pero o préstamelo Sí, unos años. o a veces incluso se da hasta en la propia casa del papá, de la abuelita, de los hermanos, que te permiten construir y pues es algo que no Y debes de rápidamente hacer. platícanos, ¿qué pasa? Así en 5 segundos. ¿Qué pasa cuando construyes en terreno ajeno? Pues se queda a beneficio del propietario. O sea, la construcción se queda a beneficio del propietario. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No anden construyendo donde no está ni siquiera regularizado. No amplíen, no nada, nada, nada. Y ojo, no es porque me ha tocado ver que yo construí en el terreno de mi suegra una gran casa y es mi patrimonio y luego ya me corrió la esposa. Qué bárbaro. No, no es tu patrimonio, perdón, es de la suegra. Ojo, ojo. ¿Qué otro no? Rápidamente que ya nos vamos. Estamos a punto. ¿Qué más, chicos? Otro no, que digas, no lo hagan. Pues no meterse en la falsificación de documentos, ¿no? Porque Exacto. muchas veces nos han llegado sí clientes con documentos que dices, híjole, la firma ni se parece a la que me traes del INE, entonces no hagan eso, ¿no? Mucha gente firma firma de una persona que ya falleció. Sí. Sí. Y de hace 150 años y no, me vendió la propiedad, ¿no? Y la tinta fresca, ¿no? O sea, sí, no lo hagan, por favor, no lo hagan, porque aparte el que se da cuenta, pues te anula tu perverso procedimiento. Y bueno, Sí. abogados, ¿algo más que deseen agregar?
Pues lo que deseo agregar es que también hay instituciones que te ayudan a regularizar inmuebles por esta vía de prescripción positiva. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos el INSUS, que es una institución federal, y la DGRT, que es una institución local, y a través de esas instituciones también se puede acudir a solicitar el trámite correspondiente. La diferencia entre hacerlo con un abogado particular y una institución, pues son principalmente los tiempos. ¿Ya vio? Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecer su presencia también, por supuesto, en este programa. Abogados, también a ustedes, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias el por espacio. su tiempo, porque sé, los abogados siempre andamos muy ocupados, chicos. Correcto. Y yo sé que ustedes andan muy ocupados y a pesar de eso se dan el tiempo de venir a explicarnos y pues a darnos esta cátedra el día de hoy. Y bueno, ya sabes, si este programa le gustó, por favor dele like, comparta, por supuesto, a todas las personas que sabe que este tema le va a interesar y que le va a gustar. Y bueno, yo soy Arlene Mafud, lo espero el próximo miércoles en punto de la 1:30 de la tarde. Come rico, buen provecho. Gracias. Gracias.